Primero que todo quiero presentarme, yo soy el doctor José Luis Colina Balsán, yo soy médico internista de Venezuela. Para cualquier contacto pueden localizarme a través de jlcolina@gmail.com, es mi correo electrónico. En Venezuela no hay una ley sobre declaración de conflictos, pero sí es importante declarar el trabajo que uno ha venido desempeñando. He participado como conferencista en mi país en diferentes áreas y especialmente en el área cardiometabólica. He participado en consejos de expertos para lípidos y diabetes. He participado en el diseño, desarrollo y ejecución de varios ensayos clínicos nacionales e internacionales. Actualmente coordino el estudio de TEXIN, que es un estudio para determinar la amplitud de las excursiones glucémicas en pacientes con diagnóstico de diabetes tipo 2 cuando llegan a utilizar una segunda o tercera droga para conseguir meta en el control versus un análogo de insulina, una insulina basal, comparándolos a través de monitoreo continuo de glucosa con el iPro 2 de Medtronic. El objetivo de la presente videocharla es poder hablar sobre el estudio LEADER, estudio que fue presentado y presentada su data en la última reunión de la Asociación Americana de Diabetes en New Orleans. Un estudio internacional randomizado, doble ciego, placebo control, investigando la seguridad cardiovascular del liraglutide versus placebo en diabetes tipo 2 y alto riesgo de enfermedad cardiovascular. El estudio comenzó en septiembre del 2010 y fue randomizado para 9.340 sujetos con seguimiento de mínimo de 3.5 años y máximo de 5 años. Por diferentes datas, todos podemos reconocer la gran importancia y la pandemia que significa la diabetes a nivel mundial. Si nos podemos presentar el séptimo atlas publicado el año pasado por el IDF, donde mencionan más de 400 millones de sujetos con diagnóstico establecido de diabetes y por cada 2 pacientes uno no tiene el diagnóstico de diabetes. Y las proyecciones a futuro reportan para el 2040 más de 600 millones de pacientes con diabetes. Es decir, que gran parte de la base teórica del líder está sumamente sustentada. Pero sí, como todos sabemos, hace más de 20 años el DSCT demostró que el control intensivo de la glucemia podría reducir las complicaciones microvasculares de la diabetes mellitus tipo 1. Y estudios posteriores demostraron que las complicaciones macrovasculares y microvasculares podrían reducir sustancialmente en el control eh, sustancial cuando utilizamos el control de glucemia, cifras de presión arterial y lípidos todos juntos. Pero como bien lo pueden ver en la lámina, entre 1990 y 2010, de grandes reducciones de incidencia de un amplio espectro de complicaciones cardiovasculares, especialmente diabetes, enfermedad, infarto del miocardio agudo, han venido reduciéndose prácticamente. Estos resultados reflejan probablemente una combinación de avances en la atención clínica aguda, en los dispensadores de salud, mayor intención en tratar este tipo de complicaciones o de patologías y mejoras en el rendimiento de los sistemas de salud, como les acabo de mencionar, los esfuerzos de la porción de la promoción de la salud dirigidos a pacientes con diabetes. También sabemos que el hombre con diabetes vive menos que su par no diabético, que el hombre diabético vive menos que la mujer diabética y que el hombre con diabetes sigue muriéndose en edades importantes para la sociedad. También, además de las enfermedades vasculares, la diabetes se asocia con la muerte prematura sustancial de varios tipos de cáncer, enfermedades infecciosas, causas externas, lesiones autoinfligidas y trastornos degenerativos, independientemente de los principales factores de riesgo, poniendo de relieve la necesidad de comprender mejor y prevenir las consecuencias multisistémicas de la diabetes. Drucker, como base teórica del estudio líder, también nos menciona la importancia o los mecanismos, los diferentes mecanismos que los péptidos intestinales, especialmente el liraglutide, puede influir en reducir eventos cardiovasculares, ya sea por su efecto pancreático o extrapancreático. Dentro de su efecto pancreático, en poder aumentar la secreción de insulina, disminuir glucagón, un efecto en el tracto gastrointestinal,
aumenta la natriuresis, disminuye el volumen sanguíneo, un efecto en el sistema nervioso central y en el tejido depositario, y un efecto antiinflamatorio a través del efecto sobre interleuquinas, la vía inmune. Todo esto se va a traducir en menor desarrollo de eventos cardiovasculares. Entonces, para eso diseñaron el estudio LEADER, como bien les mencioné, un estudio internacional, randomizado, doble ciego, placebo control, investigando la seguridad cardiovascular de liraglutide versus placebo en diabetes tipo 2 y alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Un estudio diseñado que inició en el 2010, donde fueron randomizados 9.340 pacientes para una rama de liraglutide a 0.6, 1.2 y 1.8 miligramos una vez al día, más los cuidados estándar de la diabetes, versus una rama de placebo más los cuidados estándar, con una duración mínima de 3.5 años y máxima de 5 años, teniendo como criterios de inclusión diabetes tipo 2, una glicada, una hemoglobina glicosilada A1C mayor o igual a 7%, que vinieron recibiendo hipoglicemiantes orales o una insulina basal o premezclas de insulina, con una edad comprendida de más o igual a 50 años de edad, con una condición cardiovascular establecida o enfermedad renal crónica establecida, o con una edad mayor o igual a 60 años y alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Teniendo los criterios de exclusión, diabetes mellitus tipo 1, que ya estuvieran recibiendo análogos de GLP-1, DPP-4, y que además tuvieran una historia familiar de cáncer de tiroides medular o MEN2, teniendo como criterio, como punto final primario, la composición de 3 puntos para enfermedad cardiovascular, compuestos por muerte cardiovascular, IM no fatal y stroke no fatal, teniendo como puntos secundarios la expansión de los 3 puntos primarios agregados a revascularización coronaria, hospitalización por angina de pecho o insuficiencia cardíaca, al resto de todas las causas de muertes y al estudio individual de cada uno de los puntos. Una de las cosas que hizo el estudio LEADER robusta su data fue la adjudicación de diferentes comités. Comité para desarrollo de enfermedad cardiovascular, microvascular, pancreatitis y neoplasias. Los cuidados estándar utilizados en el estudio LEADER se apegan a la gran mayoría de las guías para individualizar la meta en el control de glicada, cifra de presión arterial 130-80, metas claras en lípidos y especialmente en LDL, la agregación de antiagregantes plaquetarios, etc. La población estudio estuvo compuesta, como bien les mencioné, un estudio internacional, 35% en Europa, 8% en Asia, 30% en Norteamérica y en el resto del mundo 27%. Es decir, es un estudio internacional. El algoritmo en el estudio, como lo bien lo pueden ver, para 12.076 pacientes sujetos a cumplir los criterios de inclusión o ser excluidos, para ser randomizados a 9.340 pacientes para una rama de liraglutide 4.668 sujetos y para una rama de placebo de 4.672. Otra de las cosas que hace robusto la data presentada en el estudio LEADER fue el apego durante todo el estudio al tratamiento. Para la rama de liraglutide 97% y para la rama placebo 96.6%. Las características basales de la población sujeta a estudio son muy homogéneas entre la rama placebo y la rama liraglutide, compuesta en su gran mayoría por hombres con una edad comprendida de 64 años de edad, con una historia de diabetes de 12.8, con una glicada de 8.7 y un índice de masa corporal de 32. Al igual que la gran mayoría tenían establecido una enfermedad cardiovascular o renal con mayor o igual a 50 años, ya que está dentro de los criterios de inclusión. Para liraglutide 82% y para placebo 80%. Para enfermedad crónica se pueden apreciar que la gran mayoría de los pacientes, 3/4 partes de los pacientes,
tenían mayor de 60 ml minuto de filtrado glomerular. Para el resto de factores para microalbuminuria, lo primero es ver que son grupos muy homogéneos. Para microalbuminuria 10.7 y para placebo 11.9. Al igual para hipertensión e hipertrofia del ventrículo izquierdo y para disfunción diastólica y sistólica del ventrículo izquierdo 5.3 versus placebo 5.4, 4.3 liraglutide, placebo 4.1. Las características basales de la medicación cardiovascular de inicio del estudio son grupos homogéneos, como pueden ver. También está descrito de que la gran mayoría de los pacientes, prácticamente en su totalidad, venían recibiendo alguna droga antihipertensiva. Casi la mitad recibían diuréticos. 3/4 o 2/3 de la población sujeta a estudios venían recibiendo una droga hipolipemiante. La gran mayoría o más de la mitad venían recibiendo antiagregación plaquetaria y otro medicamento antitrombótico. Dentro de la medicación hipoglucemiante, la gran mayoría de los pacientes venían recibiendo metformina y una sulfurinuria agregada. Muy pocos venían recibiendo alfa-glucosidasa, los inhibidores de la alfa-glucosidasa, TZD, glinidas, y prácticamente la mitad venían recibiendo insulina. Pero como pueden ver, son grupos muy homogéneos cuando comparamos la rama de liraglutide versus la rama placebo. Como bien les mencioné, una de las razones que hace robusta la data presentada en el estudio líder en la última reunión de la Asociación Americana de Diabetes es el tiempo de exposición al apego al tratamiento durante el estudio cuando vemos liraglutide versus placebo. Ahora mencionemos el desarrollo de eventos clínicos y metabólicos. Para hemoglobina glicosilada 1C vemos que hay una reducción importante en los 3 primeros meses en la rama del liraglutide, la cual se mantienen prácticamente durante todo el estudio, teniendo una reducción de 0.40% cuando comparamos liraglutide versus placebo. Cuando recordemos la base de línea de medicamentos hipoglucemiantes y cuando la describimos en el desarrollo del estudio, la agregación de otro medicamento para poder establecer metas en el control, vemos que los pacientes con liraglutide recibieron menos dosis de insulina y menos insulina que los pacientes de placebo. Y al igual que sulfurinureas versus placebo, y ese tiene su razón de ser por el desarrollo de eventos para hipoglucemia. Otra de los puntos que podemos ver en la descripción de medicamentos utilizados durante el estudio como hipoglucemiantes, DPP4 y CGLT2. Los CGLT2 son nuevos medicamentos que en el transcurso del diseño del estudio y ejecución del mismo fueron utilizados. Recuérdense la visita cada 6 meses. Pero es un grupo muy pequeño de sujetos, al igual que de PP4, cuando a pesar de la firma del contrato por parte del paciente adherido al estudio, hubo visitas aparte de los médicos adheridos al estudio y incluyeron DPP4 en los pacientes. Y como bien saben, utilizar un doble bloqueo de un mismo mecanismo no está aplicado en ninguna guía y no tiene ningún beneficio para el paciente, lo somete a mayor riesgo. Pero es un grupo bien pequeño. Para el peso, en pérdida o ganancia del peso liraglutide, hubo una reducción importante a partir del sexto mes y se mantuvo durante casi todo el estudio. Entonces podemos ver que la reducción aparece en los primeros meses de la exposición de la rama del liraglutide y llega a un punto basal entre el sexto y los 12 meses del tratamiento, llegando a tener menos 2.3 kilogramos en la rama del liraglutide cuando se compara versus placebo. El desarrollo durante el estudio de agregación de medicamentos desde el punto de vista cardiovascular, se aprecia que en la rama de liraglutide utilizaron menos bloqueadores de receptores de angiotensina y diuréticos versus en la rama de placebo, pero utilizaron más beta bloqueantes en la rama de liraglutide versus placebo. Para cifras de presión arterial,
En sistólica, liraglutide demostró una reducción de menos 1.2 milímetros de mercurio. Lo que no demostró una gran diferencia fue en la diastólica de 0.6. Para frecuencia cardíaca, liraglutide aumenta 3 latidos por minuto y como bien lo hemos visto en las diferentes láminas a partir del sexto mes y se mantiene durante todo el estudio, 3 latidos por minuto. Donde no hay una gran diferencia es en los tipos de colesterol. En colesterol LDL, liraglutide pudo reducir hasta menos 1.6 miligramos sobre decilitro y en el aumento de HDL y la glutide 0.3 miligramos sobre decilitro. No hay una demostración estadísticamente significativa entre las dos ramas al momento de compararlas con LDL y HDL. Una de las cosas que a partir de las guías ofrecidas por la FDA en el 2008 para la industria farmacéutica es agregar encuestas o diferentes scores para poder describir la calidad de vida del paciente, no únicamente con biomarcadores en meta de control o una meta matemáticamente establecida para el control del paciente. También había que desarrollar cómo se sentía el paciente. Y en los diferentes scores, el liraglutide demostró mejora en la calidad de vida del paciente versus placebo. El desarrollo de eventos cardiovasculares. Recordemos el punto final primario compuesto por 3 puntos de enfermedad cardiovascular. 1. Muerte de origen cardiovascular, IM no fatal y stroke no fatal. La descripción del análisis estadístico y otra de las cosas que hace robusta la data presentada por el estudio líder fue los dos tests para componer el punto final primario. El primer test de no inferioridad cuando utilizaban un intervalo de confianza de 1.3. Si superaba esto y se utilizaba un test de superioridad con un intervalo de confianza de 1 para poder demostrar más allá del efecto de no inferioridad en una terapia que conocíamos con un efecto cardiovascular importante. Otra de las formas que describieron el tiempo de eventos cardiovasculares lo describieron de un paciente con eventos y un paciente sin eventos, teniendo hipotéticamente el primer tiempo para un IM no fatal, el segundo sujeto el tiempo transcurrido para un stroke no fatal y el tercer tiempo transcurrido para muerte de origen cardiovascular, y para el paciente sin evento desde el momento de reatomizar hasta el último contacto. Para el primer punto final primario compuesto por 3 puntos de enfermedad cardiovascular, muerte cardiovascular, IM no fatal y stroke no fatal, liraglutide demostró una reducción importante sobre placebo, pasando de no inferioridad con una P menor de 0.01, con un intervalo de confianza de 0.78 a 0.97, y utilizando el segundo test dentro del punto final primario con una P de igual a 0.01 para superioridad. Liraglutide demostró ser superior versus placebo en reducir los 3 puntos compuestos de enfermedad cardiovascular. El tiempo de análisis del primer evento. Para muerte de enfermedad cardiovascular, liraglutide demostró reducir muerte de origen cardiovascular con un intervalo de confianza de 0.66 a 0.93. Para el tiempo de un infarto de miocardio no fatal, liraglutide demostró una reducción con un intervalo de confianza de 0.75 a 1.03 versus placebo, y para stroke no fatal de igual forma 0.72 a 1.11, teniendo una diferencia por cada punto de los 3 puntos compuestos de enfermedad cardiovascular. Cuando expandimos y los llevamos al segundo punto final primario compuesto por los 3 puntos de enfermedad cardiovascular, cuando le agregan hospitalización por angina de pecho, insuficiencia cardíaca y revascularización coronaria. Cuando agregan o se expanden los eventos cardiovasculares, liraglutide también demostró reducir versus placebo este punto final secundario con un intervalo de confianza de 0.81 a 0.90.
96. Para todas las causas de muerte, también liraglutide en un intervalo de confianza de 0.74 versus 0.97 demostró ser superior versus placebo. Hospitalización de insuficiencia cardíaca. Una de las cosas que describen es la separación a partir de entre los 12 y 18 meses de liraglutide e insuficiencia cardíaca. Para todos los eventos compuestos de enfermedad cardiovascular, liraglutide fue superior versus placebo. Para el desarrollo de eventos microvasculares, compuesto de la siguiente, los eventos microvasculares compuestos como lo describe la lámina, tanto para enfermedad renal como para retinopatía. Para enfermedad renal, en la composición de inicio de los pacientes, como bien les mencioné al inicio de la presentación, la gran mayoría de los pacientes tenían una función renal por encima de 60 ml minuto y proteinuria para microalbuminuria 19.6, para liraglutide 21.6, para placebo. El tiempo final para eventos microvasculares, liraglutide demostró una reducción versus placebo, pero cuando los describimos por eventos renales, liraglutide mantiene esa reducción. Lo que no la mantiene es en retinopatía, donde liraglutide fue superior que no inferior que placebo en reducir eventos de retinopatía. Ahora, en seguridad, cuando los comparamos por todas las causas de eventos adversos serios y severos, no hay ninguna diferencia entre liraglutide y placebo. En hipoglicemia, no hay ninguna diferencia de liraglutide y placebo. Liraglutide demostró ser inferior en hipoglucemias severas versus placebo, como bien lo demuestran las dos láminas. En neoplasia, tampoco liraglutide demostró diferencias estadísticamente significativas versus placebo. Para pancreatitis, para cáncer pancreático, liraglutide demostró no tener diferencia entre placebo, entre la rama placebo. Para carcinoma tiroideo medular, no hay cambios en la calcitonina durante todo el estudio, y para liraglutide 0 casos de carcinoma tiroideo medular. Durante todo el estudio, lipasa y amilasa se mantuvieron elevadas, a pesar de no encontrar diferencia significativa de la rama de liraglutide versus placebo en relación a pancreatitis. Como bien lo demuestra la lámina, no hay una diferencia significativa entre la rama de liraglutide y placebo cuando se comparan con pancreatitis agudas y crónicas. En conclusión, el número necesario para tratar y prevenir un evento compuesto de los 3 puntos de enfermedad cardiovascular, como bien les describí, de muerte cardiovascular, IM no fatal y stroke no fatal, durante 3 años con liraglutide, es necesario someter a 66 pacientes. Para muerte cardiovascular es necesario someter a 104 pacientes con liraglutide. Y para todas las causas de muerte es necesario someter con liraglutide a 98 sujetos durante 3 años. ¿Cuál es la perspectiva? Y aquí es donde viene el desarrollo de ciertas conclusiones. Como bien recuerdan, el ELIXA presentado en Boston el año pasado en la reunión de la Asociación Americana de Diabetes, donde el ixazinatide no demostró ser inferior, demostró no inferioridad versus placebo. A pesar de que son diseños de estudio muy similares, pero con grandes diferencias, no hay forma de comparar el elixir con el líder. Pero el líder ya comienza a describir ciertas diferencias con liraglutide en lo que se refiere a estos péptidos intestinales, donde hubo una marcada reducción y separación versus placebo. Pero si lo vemos de la manera de los dos medicamentos como fue presentado en el EMPA-REG a finales del año pasado, en 2015,
en la seguridad cardiovascular dentro de los SGLT2 empagliflozin demostró, y son números muy parecidos al líder, un intervalo de confianza de 0.74 a 0.99 versus 0.78 a 0.97 con el líder. Son dos mecanismos de acción totalmente diferentes, dos vías de farmacocinética totalmente diferentes, pero son hasta ahora los que han demostrado ser reducir eventos cardiovasculares en diabetes tipo 2. Como bien lo demuestra la lámina, el EMPA-REG, mortalidad cardiovascular de 38% reducción, hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca 35% y muerte por todas las causas 32%. Una de las cosas que vienen mencionando es el aumento de la secreción de glucagón a través de los SGLT2. Y esta, al igual que muchos estudios y ensayos, vienen hablando sobre el aumento de la secreción de SGLT2. Por ejemplo, con dapagliflozin, donde pueden ver la barra negra, con la utilización de dapagliflozin hay mayor secreción de glucagón. Y a través de este artículo en New England, donde también sabemos que en la célula alfa hay receptores SGLT2 y que podrían ser el mecanismo por el cual hay aumento de la liberación de glucagón y puede ser parte de la explicación relacionada a insuficiencia cardíaca como efecto inotrópico positivo y a otro componente energético en lo que se refiere al disminuir eventos cardiovasculares. Y de esta manera el doctor Ferranini presentó una serie de hipótesis en la última reunión en New Orleans, donde más allá del efecto conocido de los SGLT2 como control glucémico, pequeña disminución de peso, reducción persistente de la presión arterial, reducción de niveles de ácido úrico, no únicamente por esta vía, sino por la descripción de condiciones suaves de hipercetonemia persistente, por la vía de betro-hidroxibutirato y la utilización por la vía de ácidos grasos. En una selección de combustible mejora la traducción de consumo de oxígeno en la eficiencia de trabajo de la mitocondria. Y si además le agregamos un 10% de hemoconcentración en los diferentes estudios con los SGLT2, lo cual le ofrece una vía que para mí yo la llamo sinergia del sustrato energético y que pudiera ser la explicación del registro y del resultado del EMPA-REG cuando lo comparamos con el resto de hipoglicemiantes orales o el resto del tratamiento que utilizamos en diabetes tipo 2. Como bien lo muestra la imagen presentada por el Dr. Franini en la última reunión, para poder explicar la vía de los ácidos grasos en la mayor producción de beta-hidroxibutirato con mayor utilización energética en la mitocondria. Y si además le agregamos el aumento del hematócrito con mayor transporte de oxígeno, va a tener un contexto, una sinergia del sustrato energético y que pudiera ayudar a comenzar a separarse en los resultados cuando los referimos a reducción de eventos cardiovasculares con los SGLT2, especialmente con empagliflozin. Drucker también trata de enseñarnos lo que viene a suceder con la nueva biología cardiovascular de los GLP-1 y especialmente con liraglutida a partir del estudio líder, no únicamente por la vía de interleuquinas como el fenómeno antiinflamatorio, por la vía de reducción tanto sobre endotelio como la pared del miocardio o en miocardio, y no únicamente por la vía de la célula beta pancreática, sino lo que suponemos que también pueda haber una liberación discreta de glucagón con los análogos de GLP-1 y también ser una manera en ese efecto inotrópico positivo que pudiera ayudar en comenzar a diferenciarse en eventos cardiovasculares, en reducir eventos cardiovasculares. Todo el efecto dentro de la biología cardiovascular cuando estudiamos los péptidos intestinales, especialmente liraglutide, al igual que un efecto antiinflamatorio por todos los mecanismos y sobre las paredes del corazón, sobre el miocardio. Pero sí, nada más le agregamos este concepto, que fue un estudio publicado recientemente, o una revisión de dos ensayos publicados en el mes de agosto recientemente,
en darnos la visión de que conociendo lo desconocido, el momento de bloquear por la vía de Exedin los análogos de GLP-1 y utilizar a su vez un DPP-4 como Alunyer en el 2014 nos lo presentó sobre el efecto en respuesta de glucosa, insulina y glucagón cuando utilizamos este mecanismo de bloqueo y utilización de DPP-4, con el primero con sitagliptina y el segundo de nao con vildagliptina, donde vemos que hay un mecanismo todavía no conocido y que pudiera explicar el desarrollo del camino sobre esta nueva esfera en la biología cardiovascular de los análogos del LP1. Con esto yo pienso que en este corto tiempo de cercano de algo más de 20 minutos he podido desarrollar la data presentada sobre el líder y algunas conclusiones y perspectivas referente al estudio líder. Estoy a sus órdenes, José Colina, a través del correo jlcolina@gmail.com.